justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, dice la palabra del Señor. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Amén. Estamos culminando un mes más. Ya, como no sé si se dieron cuenta, ya es 31 de agosto. ¿Verdad? Se va el año, se va la vida, se va todo. Se va. Ni siquiera un cantante ahí. Ya casi estamos saliendo del invierno para aquellos que están anhelando y deseando salir del invierno, ¿verdad? Nos queda una tormenta más que se está viniendo y bueno, después ya está, ya pasó. Después vienen algunas, pero esta como que el final, la clausura, ¿verdad? Del invierno, ¿verdad? Y no sé si se dieron cuenta que los días son más largos. A ver, ¿cuántos madrugan acá? O sea, tipo 11 de la mañana se están levantando, ¿no? A esa hora yo creo que todos mis 50 se dan de que los días son más largos, pero los días ya son más largos. Está amaneciendo más temprano y vieron que ya no oscurece tan tarde. A esta hora, recuerdo cuando pusimos a las 5, cuando ya me tocaba dar la palabra de Dios, ya estaba oscuro y ahora todavía tenemos un poquito de día claro, de sol, ¿verdad? Cuando miramos los árboles en invierno, los vemos pelados, sin hojas. Ahí, y es un poco triste esa imagen, aunque es lindo, el invierno tiene su parte linda, es mega triste ver una imagen de un árbol sin hojas, nada, un paisaje ahí seco, ¿verdad? Pero si prestamos atención, ya hay algunos árboles que están empezando a florecer, hay algunas plantas que están como avivándose, y eso es señal de que se acaba el invierno, ¿verdad? Y llega la primavera ahí. La palabra de Dios nos dice que el justo florecerá como la palmera y que será fuerte como la madera del cedro. Nos dice que nosotros, siendo eso justos, ¿verdad? Porque tú y yo somos justos, justificados por la sangre de Cristo, vamos a florecer, ¿verdad? Pasamos también por épocas donde nuestras hojas, como la de los árboles, se caen, donde aparentemente no estamos dando fruto, pero de que volveremos a florecer, ¿verdad? Que estamos comenzando a vivir un tiempo de florecimiento. Para las plantas, florecer es volver a vivir. Dios con su poder las hace volver a vivir. Vemos esas plantas sin hojas, sin nada y nos parece que murieron. Pero sin embargo, es cuando llega su época, Dios dice que nazcan, que florezcan, ¿verdad? Y ahí comienzan a adornar nuestro jardín, a adornar las plazas, a adornar el campo. Y es lindo ver ahí las flores ahí floreciendo, ¿verdad? Como hijos de Dios que somos, pasamos por distintas etapas de nuestra vida. Pasamos también en ocasiones por inviernos espirituales, donde nos enfriamos, ¿verdad? Donde dejamos de dar fruto, como muchos árboles y flores que no dan fruto en invierno. Así, en ocasiones, el invierno espiritual llega a nuestras vidas. Pero así como las plantas saben cuando tienen que volver a vivir, cuando tienen que abrir esa flor, ¿verdad? Así también nosotros debemos de florecer. Si Dios hace que las plantas vuelvan a la vida, ¿cómo no va a hacer que tú y yo fructifiquemos? ¿Cómo no va a ser que tú y yo volvamos a florecer, ¿verdad? Volvamos a prosperar, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice que nosotros valemos mucho más que las plantas, mucho más que los pajarillos, dice la Biblia, que nosotros valemos para Dios. Y es tiempo de florecer, y florecer para nosotros es avanzar, crecer, es prosperar. Es todo lo que emprendamos, que todo lo que emprendamos, el negocio, lo que hagamos, tenga su fruto, ¿verdad? Dé fruto. Y el pasaje que leímos nos dice que los justos, o sea, tú y yo, vamos a florecer, pero ¿cómo nos dice que vamos a florecer? Ahí leímos, a ver. Como la palmera, ¿verdad? Y el Señor nos dice que vamos a dar fruto, pero que lo vamos a hacer de la misma manera que lo da la palmera. Y es de ella que hoy tenemos que aprender para tener una vida florecida en Dios. Nos dice que seremos fuertes como el cedro, y el cedro es una madera dura, una madera cara, ¿verdad? Hay una madera que resiste por muchos años. Pero hoy nos vamos a enfocar solamente en la palmera. No sé si sabían, pero la palmera tiene una particularidad que no la ataca a los animales, ¿vieron? O sea, el pájaro carpintero, usted no va a ver que esté picoteando, ¿verdad? Una palmera. Las otras, como las termitas, no las agarran a la palmera. Pero solo lo único que nos ha dado ahora es el picudo rojo, porque ataca directamente al corazón. Y haciendo una comparación, podemos decir que al igual que nosotros, el picudo rojo, lo que mismo que hace la palmera, es lo que hace el pecado en nuestras vidas, ¿verdad? Que ataca directamente a nuestro corazón, ¿verdad? Y corta nuestra relación con Dios. Por eso hoy vamos a aprender de cómo la palabra de Dios nos enseña de cómo podemos florecer como la palmera.
Y entonces, primero que nada, como palmeras, nosotros debemos de aprovechar las tormentas. ¿A cuánto les gusta pasar por dificultades? ¿No? Si usted levantaba la mano, yo después me sacaba una foto con usted. Ahí, y después orábamos ahí, porque algo tiene que estar mal, ¿no? A nadie le gustan las tormentas, a nadie le gusta atravesar dificultades, problemas. Pero usted sabía, no sé si sabía, que la palmera crece gracias a la tormenta. Gracias a las tormentas que vienen, los huracanes y todo eso, es que la palmera puede crecer. La palmera segrega una sustancia que pasa por todo su tronco, desde su raíz, ¿verdad?, hasta la copa. Y esta sustancia es necesaria para que ella crezca, ¿verdad?, para que florezca, para que dé fruto. Pero para que ella pueda llegar a la copa, ella necesita sacudirse violentamente, sacudirse de un lado para el otro. Y lógicamente la planta, la palmera, por sí sola no lo va a poder hacer. Necesita de la tormenta, ¿verdad?, que ella la acueste. ¿Vieron esos huracanes que vienen, que nos muestran que la acuestan a la palmera y se vuelve a levantar y pasa? Y es el único árbol que permanece, el único techo que permanece también ahí. ¿Por qué? Porque la tormenta, al sacudirla, hace que esa sustancia llegue hasta la copa, llegue hasta su corazón. Entonces la palmera, luego de que viene una tormenta y que ella sigue en pie, la palmera comienza a crecer. Y nosotros debemos de crecer, dice la palabra de Dios, como la palmera. Entonces debemos de aprovechar cada dificultad, cada tormenta para crecer. ¿Para crecer en qué? En el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Las tormentas para el cristiano son una oportunidad de conocer a Jesús. ¿Cómo yo voy a conocer que Jehová es Jehová Jireh si yo tengo todo? Si yo abro la heladera de mi casa y hay de todo ahí, como si abriera la heladera de un supermercado y me pongo a buscar ahí. ¿Cómo yo voy a decir que Jehová Jireh es mi proveedor? ¿Verdad? Si yo no lo tengo todo. ¿Cómo yo voy a decir que Jehová es mi sanador si yo no estoy enfermo? ¿Verdad? De las tormentas, las dificultades, nosotros conocemos a Jesús. En una ocasión los discípulos con Jesús en la barca enfrentaron una tormenta. Ahí sube Jesús y le dice, vamos a pasar al otro lado. Y va y Jesús, claro, estaba cansado porque, no sé si usted sabía, pero Jesús era Dios, pero era hombre al mismo tiempo. Se cansaba, tenía hambre, tenía sueño. Entonces dice la Biblia que se acostó a dormir. Y mientras iban hacia el otro lado se levantó una gran tormenta que los discípulos ahí se asustaron y le dijeron, maestro, no ten cuidado que nos perecemos. Y vos estás durmiendo tranquilito y la barca se hunde. A lo cual el maestro dice que se levanta y calma la tormenta. Y ante ese hecho sobrenatural dice que los discípulos se preguntaron uno al otro, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? En otra ocasión, una tormenta similar, solo que esta vez Jesús no estaba en la barca. Cuando Jesús llega a la barca caminando por las aguas, ahí la tormenta se calma, sus discípulos dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Cómo conocieron a Jesús? A través de la tormenta, a través de la dificultad conocieron que Jesús era el Hijo de Dios. En ocasiones nosotros enfrentamos tormentas, dificultades que vienen a nuestras vidas. Y como hijos de Dios debemos aprovechar esas tormentas para conocer algo más de Dios. Y uno me dirá, ¿y qué puedo aprender de Dios de esta manera? Algo Dios nos quiere enseñar. Por algo Dios permitió esas cosas. Porque yo no sé si tú sabías que todo lo que nos pasa es permitido por el Señor. Nada malo viene sobre nuestra vida que el Señor no lo haya permitido, pero no es para destruirnos, sino es para que le conozcamos más y para llevarnos a un nivel más alto. En la dificultad de nosotros podemos conocer a Dios como le decía, nuestro proveedor, Jehová Jireh, Él es quien provee. ¿Alguno le ha provisto alguna vez de algún alimento cuando no tenía nada? En este tiempo de que ha conocido corto, mucho de que ha conocido al Señor, cuando dijo, no hay nada para comer y sin embargo cayó alguien, algún ángel de parte del Señor y le trajo comida. ¿Cómo lo vamos a comprobar entonces? Entonces conocemos en ese momento que Jehová es Jehová Jireh, que Dios es nuestro proveedor, que Dios nos cuida, ¿verdad? Si no, va a ser que una gallina, como cuenta nuestro pastor siempre, ahí cuando estaba viviendo en un pueblito que estaba evangelizando, dice que no tenían nada para comer, no había nada, pero todos los días la gallina del vecino venía y ponía un huevo en la puerta de su casa. Todos los días. Entonces era huevo duro, huevo frito, tortilla, ahí, pero tenía algo para comer porque Dios proveía. Dios es nuestro sanador, en nuestra enfermedad podemos conocer que Jehová es Jehová Rafa, nuestro sanador. Y aunque no nos sane, ¿verdad? Aunque Dios en su omnisciencia, en su soberanía diga, no te voy a sanar, pero sabemos que Dios nos va a dar la fortaleza para seguir adelante, para seguir luchando, porque en muchas ocasiones, como le compartía el domingo pasado, Dios no quiere cambiar las circunstancias, Dios quiere cambiar nuestra manera de pensar, Dios quiere que nosotros le creamos al Señor, pero aún así todo, en nuestras enfermedades conocemos que Dios es nuestro sanador. Amén. Ahí en las otras vueltas orábamos por el hermano Néstor que estaba a punto de operarse y siguió vivo. Él está luchando para irse.
Y Dios está luchando acá para darle una nueva oportunidad. Ahí, y Dios lo sanó. Oramos por, ¿cómo era el pequeño Elías? No. Elías, ahí, nieto de una amiga de la hermana Sandra aquí también, y hoy está en su casa disfrutando con sus padres, ¿verdad? En las dificultades nosotros conocemos que Dios es nuestro consolador, el que nos da fuerza. Cuando todos nos abandonan, Dios sigue estando con nosotros, Dios sigue estando en el medio, Dios es nuestro ayudador. En las dificultades conocemos que Dios es tu Dios, es mi Dios, es nuestro Dios. No es un Dios ajeno, no es un Dios que esté distante, ¿verdad? No es un Dios el cual no lo puedes conocer. En las dificultades tú conoces que el Señor es tu Dios. Amén. Y más allá, en las dificultades conocemos que Dios es nuestro Padre, quien te cuida, quien te alimenta. Entonces, en las tormentas, ahí las palmeras aprovechan la tormenta y nosotros también debemos de aprovechar las tormentas. Las tormentas en nosotros lo que producen es un mayor peso de gloria. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 4:17 que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un mayor peso de gloria. No es para tu destrucción, no es que se va a acabar tu vida, sino que es para llevarte a un nivel más alto. Las tormentas hacen que en nosotros se manifieste la esencia que está dentro nuestro. Lo que hay dentro nuestro se va a manifestar en los momentos de adversidad, en los momentos de lucha, de dificultad. Y esto es bueno y es malo a la vez, porque si en nuestro interior no gobierna Cristo, lo que se va a manifestar, ¿verdad?, cuando enfrentemos la tormenta, es lo que abunda en nuestro corazón. Se puede manifestar quejas, se puede manifestar habladuría, se puede manifestar un montón de cosas, desánimo, tristeza y bronca. ¿Por qué a mí? Y bueno, porque así Dios lo permitió. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si en nosotros, con Cristo gobierna nuestras vidas, se verá reflejado el amor de Cristo hacia los demás. Las dificultades lo único que van a hacer es que yo doble más mi rodilla y clame al Señor sabiendo que de Él viene mi socorro. Como dijo Job, el Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre del Señor exaltado. Las dificultades pueden sacudirnos bastante, casi que tirarnos al piso. ¿Han tenido algún problema en su vida que dijo, de esta no me levanto más? ¿De esta no salgo? ¿Y salió o no salió? Cristo es el que nos levanta, ¿verdad? Si estamos tomados de la mano de Cristo, van a producir en nosotros madurez espiritual, ¿verdad? Van a producir crecimiento en el Señor. Como palmeras, nosotros también debemos de tener profundidad. La palmera tiene buenas raíces, por eso es que el viento no las tira, por eso es que el viento lo único que hace es acostarla, pero ellas se vuelven a levantar. ¿Por qué? Porque tiene buenas raíces. Las raíces de la palmera llegan a medir unos 6 metros de profundidad. Se podría decir que casi lo que crece hacia arriba, crece ahí hacia abajo en profundidad, ¿verdad? Es interesante saber que las raíces de la palmera se renuevan, o podríamos decir que están en un continuo desarrollo. Por eso, ¿saben cuánto puede llegar a vivir una palmera? Digan un año ahí. 900, ¿la de cuál? No te escuché. Esa canchita, sí. Ahí. Sí. Bueno, pero una palmera sí. Más de 100 años, hasta 400 años llegan a vivir en una palmera. ¿Por qué? Porque se va desarrollando, ¿verdad? Sus raíces no dejan de crecer, no dejan de estar en movimiento. Viven un buen tiempo, en promedio más de 100 años la palmera, y eso se debe a que sus raíces ahí se van desarrollando de forma continua. Y eso que nos dice a nosotros, que nosotros como hijos de Dios debemos de echar raíces también, de echar buenas raíces. Primero que nada la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, saber la Biblia de memoria, ¿no? No tanto, ¿verdad? Porque no es importante tanto saberla de memoria, sino practicarla. Porque ¿de qué me sirve a mí saber todos los salmos de memoria, la Biblia de memoria, si yo no lo aplico? No me sirve de nada, porque yo tengo que profundizar en la palabra de Dios. No solo conocerla, aplicarla, ¿verdad? ¿Y saben qué es aplicar la palabra de Dios? Es obedecerla. Si la palabra de Dios me enseña algo, yo tengo que obedecer a la palabra de Dios. Tengo que profundizar, echar raíces en la palabra de Dios. En la iglesia en la cual nos congregamos, ahí tenemos que echar raíces. Ahí. Tú y yo formamos parte de la mayor familia. Yo no sé si tú sabías, pero formamos parte de la mayor familia en el mundo, que es la familia de Cristo. Y qué privilegio saber que tú y yo formamos parte. Debemos de echar raíces, ¿verdad?, en la familia de Cristo, en la iglesia. Porque ¿sabes qué? En el cristianismo no hay llanero solitario. No existe eso de, yo me congrego a mi casa.
No existe el llanero solitario. Necesitamos cada uno, todos necesitamos del otro, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice en el Salmo 133, mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí dice la palabra de Dios, termina ese salmo diciendo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿En dónde dice? En la casa. Necesitamos congregarnos, ¿verdad? No hay llanero solitario. Es casi imposible, vamos a decir, sacar el casi, que es imposible querer agradar a Dios y no congregarnos. ¿Por qué? Porque se estaría contradiciendo Dios en su palabra. Porque no solamente en el Antiguo Testamento ellos se congregaban, en el Nuevo Testamento la palabra de Dios nos enseña que no debemos de dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Ya en aquella época era costumbre, ahí si estaba lloviendo los días domingos no iban a la iglesia. Pero gracias a Dios que aquí hay un pueblo, ¿verdad?, que quiere afirmar, que quiere crecer en el conocimiento de Dios, que quiere echar raíces y se congrega igual, que no hay tormenta, ¿verdad?, que lo pare. ¿Ven? Debemos echar raíces también en la comunión con Dios. Todos queremos florecer, ¿o no? Todos queremos ser prosperados. Todos queremos que nos vaya bien en la vida, ¿verdad? Para eso hay que pagar un precio. Y no estamos hablando del diezmo, ni de la ofrenda, ni de sufrimiento tampoco, ¿verdad? No estoy hablando de sufrimiento, de esas luchas, y ay, ¿cómo anda, hermano, acá en la lucha y luchando? No estoy hablando de ese precio a pagar. Estoy hablando de pagar un precio de tener comunión con Dios, de apagar la tele, de apagar el celular un tiempo y decir, este es mi tiempo a solas con Dios. Aunque sea 5 minutos, ¿verdad? Y orando, aunque sea 10 minutos, 15 minutos, que ahí vayan en crecimiento. ¿A cuánto les gusta estar arriba, ahí? Para estar arriba, yo tengo que aprender a saber estar abajo, ¿verdad? En comunión con el Señor, pagar el precio. Como decía alguien, para estar en autoridad, tiene que estar bajo autoridad. La Biblia nos dice que Josué, antes de ser el líder que llevó a Israel a conquistar la tierra, tuvo que estar dispuesto a ir a la guerra, ¿verdad? A pelear contra Amalek. Vino un día Moisés y le dijo, a ver, Josué, preparate los hombres de guerra, lo mejor es que mañana vas a salir a pelear con Amalek. Le dice, pero tranquilo, que yo voy a estar allá en el monte, allá, orando por ti. Wow, vos a la guerra a pelear y yo voy a estar orando. Y Josué, ¿sabe qué fue? Obediente. Fue obediente, fue y peleó ahí y destruyeron ahí en ese tiempo a Amalek. Antes de ser el gran líder, de tener la autoridad para gobernar a todo Israel, él supo estar bajo autoridad. De eso nos habla la palmera está allá arriba, pero también sabe estar allá abajo, ¿verdad? Cuando nosotros humillamos nuestro corazón delante del Señor, Él nos exaltará. La palabra de Dios nos dice que humillamos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuera el tiempo, ¿verdad? Para que Él nos levante. Tenemos que tener la profundidad. Tener profundidad es crecer en todas partes. La palmera crece en los lugares menos pensados. Lo tenemos acá en Uruguay y también en donde lo tenemos. En el desierto, ahí. Andá a plantar un arbolito en el desierto a ver si crece. No crece nada y sin embargo la palmera en ese lugar crece. Como hijos de Dios que somos, no depende de nuestro entorno para desarrollarnos, para que crezcamos, para prosperar. No depende de si estamos viviendo en Carrasco, en Pocito o en Sauce. No depende. Como hijos de Dios, que seamos prosperados depende solamente de Dios, quien es el que da el crecimiento. No depende de nuestro entorno, no depende de dónde estemos. Yo sé que hay lugares que hay más oportunidades que otros, claro que sí, pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Deuteronomio 11:24 dice que Dios nos da la tierra, toda la tierra que pise la planta en nuestros pies. Así nos dice su palabra, después léalo, ahí va a ver que dice así. Entonces estamos pisando la tierra de Sauce, entonces ¿por qué Dios no nos va a prosperar aquí? Claro que sí, no depende del entorno. Un hijo de Dios florece y prospera en cualquier sitio. Y como les dije, es verdad que hay lugares que son más difíciles que otros. Claro que sí, pero no hay lugar, ¿verdad?, que no se ablande ante la presencia de Dios, ¿verdad? Si clamamos, buscamos a Dios ahí con todo su poder, Dios es por nosotros. La Biblia nos dice que Dios es por nosotros y si Dios es por nosotros, ¿quién se va a levantar contra nosotros? Florezcamos ahí, aprovechemos. Ahí tenemos que echar raíces en todo lugar donde nos dio. Como palmeras, también tenemos que crecer sin injertos. La palmera no acepta ningún tipo de injerto. Se ve que hay otras plantas que sí. Yo no entiendo un poquito de eso, ¿no? Pero sé y leí, estuve investigando que la palmera, por más que vos le quieras meter un injerto, ella lo rechaza. Ahí, la palmera rechaza todo lo que el hombre le quiera hacer y quiera injertar. Nosotros debemos crecer sanos también, sin manchas, sin nada
que nos contamine. ¿Y cómo lo podemos hacer? Si comemos de la palabra de Dios no adulterada, nos dice la Biblia. Primera de Pedro 2:1-2 nos dice que desechemos toda malicia, todo engaño y que anhelemos la leche espiritual no adulterada. ¿Sabemos que hay falsos maestros? Claro que sí. Pero ¿cómo vamos a conocer cuando nos están predicando un falso evangelio, una falsa predicación ahí? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta cuando estamos cayendo en el engaño? Sí, pero hay muchos falsos maestros que abren la Biblia y predican la Biblia. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber que esto es falso, que esto es verdad, cuando nosotros verdaderamente conocemos la palabra de Dios? Ustedes saben que lo que ahí contaban, porque saben, ¿no? Que para identificar un billete, un dólar falso, ellos no se aprendían todos los métodos de los papeles, porque todos los días están renovando para tratar de falsificar el billete. ¿Cómo hacían para detectar un billete falso? Estudiando bien el nuevo, sabiendo el original. Cuando tocaban un billete que no era falso, que era falso, que no era el original, enseguida lo detectaban. ¿Por qué? Porque conocían al original. Y eso es así con nosotros. Cuanto más estudiemos la palabra de Dios, cuanto más profundicemos en la palabra de Dios, sabemos reconocer el engaño, ¿verdad? Porque por ahí hay falsos maestros. Tú y yo debemos de crecer sanos, sin ningún tipo de injerto. Falsos pastores que lo único que hacen, que le interesan, ¿verdad?, son las lanas de las ovejas y no la oveja en sí. No le importa las almas de las personas, lo único que le importa es el dinero, ¿verdad? Estos vienen a ser los injertos que debemos desechar. Gente que predica ahí que tiene que pactar con Dios para que Dios haga un milagro por ti. ¿Dónde está eso en la Biblia? Porque si eso así fuera cierto, solo aquellos que tienen dinero podrían recibir un milagro de parte de Dios. Y esto no es por plata, esto es por fe. Esto es por amor de Dios, por la misericordia de Dios hacia nosotros, ¿verdad? Cuando tú escuches a alguien que te enseña que no es necesario que te congregues, que alcanza con leer la Biblia en tu casa, que alcanza con que ores en tu casa, eso es un injerto, eso es un falso evangelio. Por eso les decía que la palabra de Dios nos dice que debemos de congregarnos, ¿verdad? La Biblia nos enseña que debemos de congregarnos. Jesús ahí, ¿qué hacía? Él se congregaba. Cuando leemos la Biblia en Lucas capítulo 4, cuando le dan la escritura para que él leyera ahí en Isaías, ¿dónde estaba él? En la sinagoga. Sería la iglesia nosotros. O sea, él se congregaba, ¿verdad? Él iba a la sinagoga, él iba al templo, ahí, por eso echó ahí 2 veces ahí, echó a la cuambista y todo. Jesús se congregaba. Entonces, ¿qué te hace pensar que tú y yo no debemos de congregarnos? Esos son injertos, debemos de crecer sano. Crecer sin injerto es dar buen fruto siempre. La palmera, no sé si sabía, pero da frutos siempre. Aún en la vejez, la palmera sigue dando frutos. Y el cristiano sin injerto da buen frutos siempre. Y lo hace, como dice la Biblia, ahí que leímos en el versículo 13 y 14, plantado en la casa de Dios. Como les dije, no hay llanero solitario. No puede estar dando un buen fruto, un cristiano que no se congrega, que no está ahí en la familia de Cristo, ¿verdad? Da buen fruto, pero cuando lo hace sin injerto y es plantado en la casa de Dios, y dice que aún en la vejez no pierde su vigor, porque la fortaleza del justo, la fortaleza tuya, la fortaleza mía, es Jehová de los ejércitos. De ahí viene nuestra fortaleza. Como la palmera, también nosotros tenemos nuestra mirada al cielo. Amén. El corazón de la palmera está en la copa. Allá arriba, ahí en la copa está el corazón de la palmera. En la copa es donde la palmera ahí da sus frutos, ¿verdad? No encontramos ningún fruto de la palmera a media altura, ahí por el tronco, por su cuerpo, sino que lo encontramos allá arriba. Por eso el picudo rojo, ¿dónde va a atacar directamente? A la copa. Vieron que todos se secan donde allá arriba comienzan a caerse las hojas. Nuestro corazón debe estar mirando siempre hacia arriba. Amén. Jesús dice en Mateo 6:21 que donde está nuestro tesoro, allí está también nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro? Sería la pregunta, ¿verdad? ¿Está mirando la necesidad que tenemos? ¿O está mirando a aquel que puede suplir la necesidad que estamos necesitando en este tiempo? ¿En dónde está nuestro corazón? ¿Será que estamos mirando las cosas terrenales más que las celestiales? Dice la palabra de Dios que las cosas terrenales son pasajeras, ¿verdad? Pero las de arriba son eternas. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poner la mira en las cosas de arriba,
y no las cosas de la tierra. ¿Por qué? Porque hoy tenemos y mañana no tenemos. ¿O no? Estamos esperando que llegue el 5 o el 10 para cobrar a aquellos que cobran por mes. Ese es el día más contento y más triste a la vez. Sí, porque cuando vamos a cobrar vamos con una alegría tremenda. Una vez que recibimos el sueldo, se nos viene una tristeza porque decimos que pagar esto, pagar otro, pagar y ya no nos quedó nada. O no, ahí, pero debemos de poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Es tiempo de florecer, de volver a dar fruto, de volver a la vida, de sentirnos vivos, ahí de sentirnos útiles al Señor. La palabra de Dios nos dice en Cantares capítulo 2, versículos 12 y 13, si han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos, y la vid en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Es tiempo de levantarnos. Dios nos está llamando a levantarnos, a florecer, a compartir el Evangelio aquí en Sauce, a prosperar en esta ciudad. Dice Isaías 27, capítulo 27, versículo 6. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Otro pasaje ahí en Isaías, también capítulo 35, versículo 1 y 2, dice: el desierto y la soledad se alegrarán, el siervo se regocijará y florecerá como la rosa, florecerá en abundancia, dice la palabra del Señor, y también se alegrará y cantará con júbilo, pues le serán dadas la belleza del Líbano y la hermosura del Carmelo y de Sarón. Estos montes verán la gloria del Señor, la hermosura de nuestro Dios. Amén, vamos a florecer. Oseas capítulo 14, versículos 4 al 7 dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a ellos, Israel, como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano, y volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid, su olor será como el vino del Líbano. Dios ha perdonado nuestras fallas. Amén. Si tú y yo hemos arreglado las cuentas con Dios, dice la palabra del Dios que Él va a sanar nuestra rebelión y que vamos a florecer, ¿verdad? Por eso vamos a florecer. Dios quiere hacernos florecer, Dios quiere que tú y yo llevemos fruto. Oseas capítulo 6, versículo 3 dice: entonces conoceremos al Señor, y más lo iremos conociendo. Vendrá a nuestro encuentro como la luz del alba, como vienen a la tierra las lluvias tempranas y las lluvias tardías. Es tiempo de seguir conociendo al Señor. Amén. Sí, Señor. Seguimos conociendo al Señor. Cada día es una oportunidad de conocer más del Señor. Yo quiero seguir conociéndole al Señor. ¿Saben por qué? Porque el día que yo diga, ya conocí todo del Señor, tristemente ese día comenzaré a morir. Cada día yo necesito conocer algo más del Señor. Tal vez estamos atravesando tormentas, dificultades, pero hoy aprendimos que gracias a esas tormentas, ¿verdad?, que vamos a poder florecer, que vamos a poder madurar, ¿verdad? ¿Para qué? Para que luego después la gente que va a seguir llegando a la casa del Señor, porque va a seguir llegando familia, ¿verdad?, en necesidad, ahí quizás alguno más que otro, tú y yo le vamos a poder decir: tranquilo que de esta Dios te va a sacar. Tranquilo que de esta Dios te va a restaurar. Tranquilo que de esta Dios te va a sanar. Amén. Las tormentas lo único que tienen que producir en nosotros es un mayor peso de gloria. Démosle gracias al Señor porque Él nos da una oportunidad de conocerle, ¿verdad? Gracias a esas tormentas podemos dar fruto, y fruto del bueno. No del que nos quejamos, no de ahí que del desánimo ni nada, sino que vamos a levantarnos en este tiempo, echar raíces en el Señor y seremos prosperados en todo lo que hagamos. Dice la palabra del Señor: el justo florecerá como la palmera. ¿Cuántos justos hay aquí? ¿Cuántos justos hay delante del Señor? Amén. Vas a florecer. Y claro, no te gusta, no es bueno escuchar que voy a florecer gracias a los problemas. Y bueno, después cuando estemos allá en la presencia de Dios, ahí preguntarle. Si te acordás, ahí le preguntar: Señor, ¿por qué tuviste que hacerlo así? Bueno, Dios sabe lo que es mejor para nosotros. ¿Qué pasa cuando a un hijo le damos todo? ¿Qué pasa cuando, si tenemos la oportunidad, le damos todo a un hijo? Viene, mamá, quiero un alfajor, bueno, tomá. Mamá, quiero 2 alfajores, tomá 2 alfajores. Mamá, quiero un helado, y le damos todo. ¿Qué estamos criando? Malcriado. Un malcriado, ¿verdad? Un insolente, un caprichoso. Bueno, por eso el Señor también hace lo mismo. Porque Él no quiere hijos caprichosos. Él quiere hijos que le amen,
que le busquen, ¿verdad? Por lo que Él es. Pongámonos de pie y vamos a orar en esta hora para que podamos florecer. Y vamos a pedir al Señor que si hay un área que esté secado en nuestras vidas, ¿verdad? Que está en invierno, vamos a pedirle al Señor que haga llegar la primavera a nuestras vidas, que haga llegar la primavera a esa área de nuestras vidas. Ahí en esa parte de quizás nos está faltando florecer en la comunión con el Señor, vamos a pedirle ahí que el Señor haga florecer eso, que quite todo estorbo, todo aquello que nos está impidiendo ahí que nosotros oremos al Señor. ¿Sabes qué? Eso va a demandar de nosotros un poquito. Porque siempre cuando tú quieras buscar al Señor, te van a tocar la puerta, te va a sonar el celular, alguien te va a llamar, ¿verdad? Va justo, de repente hacer una película que querías ver hace tiempo y justo te la van a pasar en ese momento que dijiste voy a orar. Pero ahí está tu decisión. Eres tú quien decides, ¿verdad? Si apago el celular, si apago las cosas y busco de Dios.